Hoy, Señor, te damos a ti la gloria, porque eres lo más importante para nosotros. Hoy queremos, Señor, que seas tú, Padre, el que hable a través, Señor, de esa palabra. Quita todo lo que está interrumpiendo, Señor. Todo lo que no deja que la palabra que hoy vamos a recibir, Señor, sea de bendición para nosotros. Hoy pedimos, Padre, que nos llenes de tu amor. Pedimos, Señor, que sea esa palabra, esa semilla que tú vas a colocar hoy, Señor, traiga fruto y fruto en abundancia. Gracias te damos, Señor. Gracias por ese amor tan inmenso, Señor, que has colocado y derramado en nosotros, porque hoy venimos porque tú nos has traído, Señor, y la palabra es para nosotros hoy, Padre. Gracias, Padre. Te damos a ti la gloria, porque tú lo mereces todo, Señor. Te damos a ti el honor, Padre, la reverencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Hoy es un placer para mí, como siempre, estar hoy compartiendo este domingo. Un domingo donde el Señor se glorifica, debe glorificarse Él. Él es lo primero que tiene que glorificarse, para que nosotros podamos hoy salir gozosos. Y vamos a salir gozosos porque la palabra de Dios siempre nos va a llegar a ese gozo. Hay un texto siempre me ha gustado mucho, yo siempre lo he leído y me parece tan espectacular. Yo creo que todos los hemos leído. Es un texto que habla de una mujer que cuando Jesús entró a una casa, esa mujer se sentó a los pies del Señor y oyó su palabra. María, ¿no? Sí, María. Oyó su palabra y Jesús le responde a esta mujer y le dice: lo mejor, la mejor parte tú la has tomado. Y esa es la mejor parte que hemos de tener nosotros siempre, oír la palabra del Señor. Pero hoy quiero hablarles de un hombre que fue profeta en el Antiguo Testamento, que también fue y se imaginó tanto y tuvo tanta maravilla con esa palabra, que lo gozó tanto. Hoy voy a hablarles de Daniel. Daniel nació en la mitad del reinado de Josías. Sabemos que la historia de Daniel es una historia donde fue muy joven llevado cautivo a Babilonia. Pero este hombre tuvo un corazón totalmente superior, un espíritu superior, porque él propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí?, con las bebidas ni la comida del rey. Fue un hombre que fue de oración ferviente, y la palabra claramente nos dice que tuvo 3 veces orando, y varias veces orando por el pueblo de Israel. Fue un hombre que tuvo mucho conocimiento de Dios, porque era un profeta, y era el tiempo donde el pueblo estaba en cautiverio. También fue un hombre que llegó a ser consejero de 4 reyes, por la sabiduría que tenía para ver visiones y para ver sueños. Uno ve a este hombre y uno dice: oh, es un hombre espectacular. ¿Quién no quiere ser como un hombre eso, dedicado solamente a las cosas del Señor? Pero lo que más me impactó de Daniel fue que él tuvo un encuentro de la palabra de Dios y se impactó totalmente, porque hoy voy a hablar de 2 puntos, hermanos, cómo la palabra de Dios, qué efecto maravilloso produce esa palabra de Dios, qué efecto maravilloso tiene la palabra de Dios. Si son tan amables, hermanos, acompáñenme. Daniel 9.
Dice la palabra del versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí vemos que Daniel tenía como una preocupación, y aquí lo primero que podemos ver, ¿por qué es maravillosa la palabra de Dios? Porque nos llena de esperanza viva. Hoy voy a hablar de 2 puntos. El primer punto es porque nos llena de esperanza viva. ¿Por qué a Daniel lo llenó de esa esperanza viva? Daniel ya había hablado, ya había leído el profeta Jeremías. Él venía de ver una visión, el capítulo 8 lo habla, vine de ver una visión que no entendía. Pero vuelve a retomar este libro y él sintió totalmente esa esperanza. Asimismo, nosotros debemos de sentir esa esperanza cuando la palabra misma nos llena nuestro corazón. Daniel, ¿por qué tuvo esa esperanza? Porque ya se está acercando el tiempo para que el pueblo saliera de cautiverio. Sabemos de que el pueblo de Israel estaba ese tiempo en cautiverio. Ese pueblo de Israel estaba desolado. La palabra dice que estaba desolado, estaba en ruinas. Estaba con una situación difíciles. Y así estamos nosotros ahora. ¿Cómo vemos la soledad ahorita? Están en situaciones difíciles. Daniel estaba muy afligido porque el pueblo no regresaba. Y sabemos de que fueron aislados totalmente de las cosas del Señor. Daniel tuvo y cumplió esa promesa, porque aquí Jeremías le está hablando que eran 70 años que el pueblo venía a regresar otra vez para poder restaurar lo que el pueblo había dejado. Y vemos que esa esperanza viva, lo primero que podemos ver aquí, que esa esperanza viva nos lleva a enfocarnos a Dios. En el versículo 3 dice, y yo volví mi rostro a Dios el Señor. Cuando uno tiene una esperanza viva del Señor, que la palabra misma lo va a reflejar a uno, lo primero que debemos de hacer es ¿a dónde ir? A Dios. ¿Y qué es enfocarnos en Dios? Enfocarnos en Dios, hermanos, es no mirar para ningún lado, solamente mirar a Dios. Pero nosotros a veces miramos a los otros lados, porque no tenemos la esperanza de esa palabra. Pero aquí Daniel nos muestra que debemos siempre mirar a Dios. Ahí es donde debemos de enfocarnos. ¿Por qué? Porque son promesas, porque la palabra está llena de promesas. Y esas promesas se van a cumplir cuando nosotros nos llegamos a ver a Dios. Y ese enfocarnos también nos lleva a buscarle. Aquí Daniel nos habla que él lo buscó primero en oración y ruego. ¿Por qué lo buscó Daniel en oración? La palabra oración significa hablar con Dios. Cuando yo hablo con Dios, ¿y Daniel qué necesitaba? Tener una dirección clara de lo que estaba pasando. Así de nosotros es ir siempre, buscar al Señor para que esa dirección nos pueda dar Él cuál es lo correcto que necesitamos. Daniel lo buscó también porque estaba afligido. En Santiago claramente nos dice, si tú estás afligido, ora. Si estás afligido, ora. Daniel estaba afligido, estaba muy conmovido por lo que está pasando en la sociedad, por lo que está pasando con el pueblo. Entonces nosotros debemos siempre de buscar al Señor en oración y ruego. Ese ruego es porque necesitaba suplicar fervientemente a Dios para que el tiempo sea apresurado. El caso de nosotros, cuando hay una promesa, siempre pedimos al Señor que nos dé el tiempo ya. Por eso hay que buscarlo a Él. Pero aquí Daniel también nos muestra que cómo debemos también de buscar a Dios en ayuno. El ayuno siempre va ligado con la oración, hermanos. El ayuno siempre es lo que nos va a dar a entender lo que Dios quiere hablarnos totalmente.
Y eso es lo que quería hacer Daniel. Él quería buscar al Señor en ayuno. ¿Por qué? Porque vio la prioridad que era Dios. La palabra ayuno significa abstenerse de alimento. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo también ayunó 40 días. Estuvo tentado. Y la palabra que Él dio a Satanás fue, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. Entonces, hermanos, debemos de buscar al Señor en ayuno. El ayuno es algo que nos va a llevar a ligaduras, quitar ligaduras de impiedad. Eso está en Isaías 58:6. Es el mejor ayuno que debemos de ir. Por eso nosotros debemos de buscar a Dios en ese ayuno para poder tener ese encuentro que Él quiere verdaderamente. Y Daniel necesitaba eso. Igual que nosotros necesitamos que el Señor quite tanta atadura, hermano, quite tanta carga. Porque con carga no podemos nosotros recibir esa promesa que el Señor nos va a dar. Y aquí otra cosa que nos muestra también el Señor, que Daniel fue a buscarlo en cenizas en silicio y cenizas. Ese silicio representa como el vestido, ¿sí? De ese tiempo, era una ropa áspera que manejaba en forma de ¿qué? De duelo y arrepentimiento. Era la forma que ellos buscaban al Señor también. Ahí mostraba Daniel la condición como estaba. Por eso nosotros debemos demostrar, hermano, la condición como estamos para buscar al Señor. No de toda forma, como decimos a veces, vamos a buscar a un Dios que es santo. Un Dios que verdaderamente va a recibir de nosotros esa bendición, esa alabanza. Entonces Daniel lo buscó así porque Daniel miró que verdaderamente estaba pasando por una necesidad muy grande y esa era que la promesa se estaba cumpliendo para que el pueblo pudiera regresar de la cautividad. También, hermanos, esa llenura de esperanza me va a llevar a algo que anhelamos todos, al desarrollo de una oración especial. Aquí Daniel habla de una oración especial. Y el versículo 4 nos dice lo siguiente. Y oré a Jehová, mi Dios, y hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces aquí Daniel tuvo una oración y esa oración empezó exaltando al Señor. Nosotros debemos de exaltar a Dios. Exaltar es darle la gloria a Él. Y miremos cómo lo empieza exaltando. Aquí lo empieza exaltando Señor. La palabra Señor quiere decir amo, quiere decir dueño. Entonces el Señor es dueño sobrenatural de nosotros. Daniel entendió y comprendió que Dios estaba encima sobre todas las cosas. Así debemos de comprender nosotros. Él está encima de todas las cosas. Aunque él venía de una nación diferente, ¿sí? Que no era el pueblo de él, pero él reconoció que las naciones que él estaba sirviendo estaban a mano, ¿sí? Bajo la poderosa mano del Señor. Eso es lo que debemos nosotros de saber, que a Dios hay que exaltarlo como un Señor. Eso es lo que hace la oración para poder exaltarlo. Aquí también nos habla que Daniel dijo, Dios es grande. ¿Grande por qué? Porque es tan grande, hermanos, es tan grande Dios y tan inmenso, hermanos, que Él maneja los tiempos y los finales. ¿No le parece tan hermoso que un Dios que maneje todo y tiene control sobre todo, podamos exaltarle? Nosotros que somos tan pequeños, yo creo que en medio de tantas cosas que vemos la tierra, mire un Dios tan grande como aquí lo nombraba Daniel. Por eso debemos de exaltarlo por ser grande, porque nos puede hacer todo lo que necesitamos. Y Daniel también nos habla acá que es digno de ser temido. ¿Por qué es digno de ser temido? Claro, es digno de ser temido, porque Daniel fue consciente que el pueblo fue llevado
por cautiverio. ¿Por qué? Por su misma desobediencia. Fue llevado por cautiverio, ¿por qué? Porque tenía tanta idolatría y por el pecado. Por eso hay que temerle a un Dios de eso. Y así pasa también con nosotros. Hay que temer porque Dios es grande en misericordia, pero tarde, como dice, para la ira. Pero un Dios de eso hay que temerle. Y por último, Daniel reconoció aquí que Dios guarda su pacto. Guarda su pacto y su misericordia. Pero aquí coloca una clave muy grande: con los que le aman. Solamente guarda su pacto y su misericordia a los que le aman. Y los que le aman, aquí está hablando de la gracia, porque la misericordia es la gracia de Dios. Nosotros ya recibimos esa gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo estaba recibiendo todo lo que Dios le iba a dar para que pudiera conocer más a lo que iba a venir. Entonces, aquí ellos no merecerían eso, pero Daniel colocó aquí que guardaba el pacto, que guardaba totalmente la misericordia. Y en ese pacto estamos hablando de los mandamientos. Era el tiempo de Moisés, que ellos manejaban el pacto de Moisés, ¿sí? De la tierra prometida que Moisés que ha dado por medio de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo una persona conociendo a Dios no le salta? ¿Cómo un cristiano conociendo a Dios no le va a saltar? Y eso a veces nos coloca a uno a pensar. Lo primero que quiere el Señor es que le saltemos. Él es que nos dio la vida, nos ha dado para nosotros vivir totalmente. Eso es lo primero que quiere el Señor, que le saltemos. Entonces, ese desarrollo de la oración especial también nos lleva a confesión de pecados. La palabra confesar significa reconocer la verdadera abiertamente, como decir, la verdad abiertamente en cualquier cosa. Aquí está hablando del pecado. Y eso es lo que quiere el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo claramente lo dijo en 1 Juan 1:9. Nos dijo que el que confiese su pecado, Él es fiel y justo para perdonarle. Entonces debemos de confesar. Y la palabra confesar significa reconocer. Daniel reconoció, y miremos qué dice el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, en que tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces aquí Daniel lo primero que hizo fue involucrarse. Y yo me coloqué a mirar pues, lo que era la historia de Daniel, y Daniel en ninguna parte habla de que él pecó. Y uno dice, pero ¿por qué se involucra Daniel acá? Porque ahí siempre fue un hombre que era leal, un hombre que tenía un espíritu totalmente diferente. ¿Sí? Un hombre que era totalmente entregado en oración, y uno dice, y todo tú lees y no habla nada de eso. Pero Daniel, ¿por qué será que se involucró? Entonces Daniel aquí reconoció que el pecado viene totalmente de todos, hermano. Nadie se puede negar. Y ahí la palabra en Romanos 3:23 claramente nos dice, aunque estábamos destituidos de Dios, todos pecamos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y esa palabra pecado significa transgredir la ley de Dios, cometer una falta, ¿sí? Algo que tiene culpa. Delante de Dios es algo malo el pecado. Y hemos acá en esta iglesia hablado mucho del pecado, hermanos. Pero Daniel lo primero que reconoce fue que ellos totalmente cometieron iniquidad. La iniquidad representa la maldad que hay en el corazón del hombre. Es algo que está en nuestro corazón. Y Jeremías claramente lo habla. En Jeremías 17:9 dice que la maldad está en el corazón, ¿sí? Porque es algo que es perverso. La perversidad es lo que trae el corazón. Y Jesús también lo hablaba también, que eso es lo que contamina al hombre, es el corazón. Entonces la maldad es algo que hacemos constantemente.
Y eso es lo que hemos de reconocer, hermanos, como iglesia. ¿Sí? De confesarle a Dios, Señor, en nosotros está la maldad. Y la maldad también se ve reflejada en tantas cosas que vemos actualmente. ¿Cuántos niños que los matan? ¿Cuántos niños que los violan? Esa es maldad. Todo eso es maldad que nosotros vemos en la vida cotidiana. Todo eso es maldad. Pero el pueblo cometió una maldad muy grande. Totalmente. Porque Daniel lo plasma aquí en las Escrituras. Algo que hicieron totalmente, que los lleva también a alejarse de Dios. Y Jesús también claramente los decía en Mateo 24:12, que ha incrementado la maldad. En ese tiempo se va a incrementar la maldad porque el amor de muchos se enfriará. A medida que tú y yo no estamos en comunión con el Padre, la maldad va a llegar, hermanos. Entonces es importante confesar los pecados para que el Señor nos pueda totalmente perdonar, porque es el que nos perdona. Daniel aquí también reconoce que hemos actuado impíamente. Y ese actuar impíamente es poniéndose o sujetándose o saliéndose del conocimiento de Dios. Ese actuar impíamente es cuando en mí hay soberbia, cuando actúo con soberbia, cuando actúo cruelmente. ¿Sí? Porque también en la iglesia puede haber orgullo también. Nosotros el orgullo a veces se puede ver, ese es actuar impíamente. Y se ve mucho en la iglesia el orgullo espiritual. Yo me las sé todas. Nada, ese es actuar impíamente. Y esa es la maldad también que quiere el Señor que reconozcamos. Aquí también nos habla Daniel. Otro pecado que cometió el pueblo y hemos cometido también nosotros es que hemos sido rebeldes. Ese ser rebelde aquí significa que no hemos lo hemos negado a obedecer la voluntad de Dios, a obedecer lo que Dios es. Una persona rebelde es una persona que anda totalmente, que no le digan nada. Y vemos ahorita la rebeldía como está desatada. Y me coloqué en este tiempo a mirar, pues menos noticias. Y yo veo los muchachos que ahorita están en eso de la protesta de los estudiantes. Tanta rebeldía que se ve ahí. Tanta rebeldía que buscan cosas que no van a hacer, porque no buscan a Dios. Solamente quieren buscar por ellos mismos. Y yo veo reflejado esa rebeldía. Así mismo con los muchachos, como se están levantando, los jóvenes que se levantan con rebeldía también. Toda esa rebeldía que el Señor quiere que confesemos, porque eso está ahí también en nosotros. Ante Dios también los negamos para no obedecerle. Y esa rebeldía también es no obedecerle a Dios. También Daniel nos dice que es algo que es grave también para Dios, que se han apartado de todos los mandamientos y sus ordenanzas. Que despreciamos a Dios, que no nos importa totalmente a Dios. El pueblo no le importaba a Dios, porque le importaba tener otras cosas. Y así vemos también el pueblo de Dios. Hay una parte del pueblo de Dios que no le importa llegar a Dios a tener una comunión para poder confesarse. El pueblo de Dios a veces necesita tener esa confesión porque Dios quiere restaurarlo. Y aquí vemos también que apartarse es alejarse de las cosas de Dios. Las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros porque son 10 mandamientos. Y Jesús, esos 10 mandamientos los redujo en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese segundo mandamiento, ese primer mandamiento, es semejante al primero. Que se amarás al hermano, ¿sí? Como a ti mismo. Y a veces hacemos ese mandamiento del hermano, de amar al hermano, lo estamos alejando porque no hay amor entre hermanos. No hay amor para que tengamos lo que Dios ha cumplido, porque es un mandamiento de Jesús. Debemos de amarnos unos a otros. Y ese es apartarse también de mandamientos que Dios nos ha mandado. Y por último aquí, Daniel reconoce, hermanos, siempre reconocer, hermanos, siempre hay que reconocer que ellos rehusaron a escuchar los siervos y los profetas. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. Es algo que también a Dios no le agrada. Y esos ejemplos podemos ver también en la iglesia. A veces un hermano te puede acercar a hablarte de algo de Dios, pero nosotros, como decirnos, escuchamos acá y no lo oímos. Pero viene de Dios, ese es rehusar escuchar la voz de Dios.
Es mejor nosotros escuchar algo y confirmar en la palabra, porque la palabra es para confirmar, de no escuchar al hermano. Por eso aquí este pueblo, ¿quién fueron los que no escucharon? Aquí lo habla que los reyes, los príncipes, los padres, imagínense los padres y todo el pueblo de la tierra. Entonces quiere decir las personas que tenían más mando. Esas personas que podían hablar al pueblo para que se acercaran a Dios, no escucharon a Dios. Ese es un pecado grave, hermano. Y cuando veo esta palabra a veces, todo lo que a veces me dice mi esposa, uno dice, pero sí, hay que confiar, a veces hay que confiar lo que dice porque la palabra confirma. Pero cuando yo empecé viendo el Evangelio, a veces no escuchaba, hermano. Y yo le pido perdón hoy al Señor, porque a veces somos así. El hermano le está hablando de Dios y nosotros no queremos escucharle. Hoy tenemos que pedirle a Dios, porque Dios está viendo todo nuestro actuar. Él conoce nuestras vidas. Entonces fueron desobedientes a no escuchar la voz de Dios. Fueron totalmente sacados de lo que Dios quería hablarles, porque Dios lo que habla siempre es para bendición, hermano, es para nosotros. No habla porque tú hagas las cosas mal, sino dice que todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra. Todas las cosas que el Señor quiere hablarnos con su palabra es para bien, pero a veces nosotros no queremos escuchar. También la oración especial nos lleva a reconocer las consecuencias del pecado. Uno dice, para reconocer las consecuencias del pecado, sí, esa oración nos tiene que llevar para eso. Fue un pueblo que estuvo totalmente desolado. No fue desolado porque quisieron estar desolado. Aquí vimos los pecados que cometieron. ¿Sí? Pero las consecuencias de ese pecado, aquí en el versículo 7 nos dice Daniel: tuya es, Señor, la justicia. ¿De quién es la justicia? De Dios. Y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los que de cerca y los de lejos, y todas las tierras donde los han echado a causa de sus rebeliones contra que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres. ¿Por qué? Porque a ti pecamos. Entonces miren que aquí repite mucho la confusión de rostro, ¿no? 2 veces repite la confusión de rostro. Y la palabra confusión de rostro significa vergüenza. Eso es lo que significa confusión de rostro en este texto de Daniel, la vergüenza. Entonces, el rostro de Daniel, ¿cómo estaba? ¿Cubierto de qué? De vergüenza. ¿El rostro de nosotros cómo está cubierto? Así estará el rostro de nosotros, cubierto de vergüenza contra Dios. Así debemos de reconocer que es la culpa. ¿Por qué? Porque Daniel reconoció que todo el pueblo estaba en vergüenza. Porque ese Daniel reconoce, dice que todos nosotros estamos en vergüenza. ¿Sí? Porque él, a estar, hermanos, delante de un Dios que nunca les falló, que siempre estuvo con él, siempre con ellos, delante, dándoles las victorias, dándoles las derrotas, porque ellos siempre tenían victoria. Vimos que el pueblo de Dios siempre ganaba las victorias. Sí, ellos, inclusive Dios moraba en medio de ellos. Dios podía tener ese perdón de pecados también, porque llegaban a Dios y los profetas hablaban y el pueblo no desobedecía. Pero aquí vemos que esa misericordia se fue dejando porque Dios, al ver que no le hablaba nada, no decían como decir, no obedecían lo que la voz de él, ¿qué hacía? Perdieron todo lo que Dios le quería dar. Las naciones que fueron llevadas para mostrar a Cristo, porque esa era una nación llevada a mostrar a Cristo. El pueblo de Israel era la nación que el Señor escogió para mostrar al príncipe de Israel, que era Cristo. Terminaron siendo ¿qué? Una nación derrotada, terminaron siendo una nación dispersada, terminaron siendo una nación con incredulidad. Entonces, Daniel sentía ese dolor, y así debemos de sentir nosotros,
cuando fallamos al Señor, cuando de nosotros hay cosas malas, tendría ese dolor de esa vergüenza contra Dios, porque Dios le ha dado todo a ellos. La pregunta que nos podemos hacer con respecto a eso, ¿cómo nos sentimos hoy delante de Dios? ¿Será que no hay vergüenza en nosotros con los actos que hacemos todos los días? Empezando que el primer pecado que cometemos es no amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo nos sentimos hoy? Y por último, esa oración especial va a traer un clamor de misericordia. En el versículo 18 dice lo siguiente: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces aquí vemos que aún Daniel pide misericordia, clama. Jeremías claramente nos dice que Jeremías 33:3, clama a mí, que yo te responderé. Entonces si uno clama al Señor, pero hay que saber clamar. Y lo primero que Daniel ve aquí, vemos acá, es que Daniel clamó buscando perdón. Mucha gente quiere que el Señor pedir las cosas, pero no pide perdón. Y aquí en el versículo 19 dice, Señor, perdona. Así debemos de clamarle al Señor, pedir perdón al Señor, porque Él va a recibir ese perdón. Pero muchos de nosotros a veces le pedimos perdón a Dios, pero no perdonamos a los demás. A veces no queremos perdonar al hermano, y una de las oraciones que dice que obstaculiza todo para tener relación con Dios es el no perdonar. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona a ti. ¿Sí sabías eso? Porque debemos de perdonar a los demás todas las ofensas que nos han cometido. Inclusive el Señor Jesús nos dice que si el hermano ha cometido ¿cuántas veces? 77 veces debemos de perdonarle. Pero aquí Daniel estaba pidiendo un clamor totalmente de perdón a Dios. No era como una ayuda, porque muchos a veces queremos que pedirle ayuda a Dios. No, Dios ya sabe lo que va a hacer. Pero es que Daniel quería exclamar a Dios. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que el pueblo merecía esa ira, ese castigo. Dios sabe que nosotros merecemos esa ira cuando abrimos las puertas, Él sabe. Pero es que debemos solamente es pedir misericordia, Señor. Ten misericordia en nosotros, Padre, para que seas tú el que pueda transformar nuestras vidas. Entonces esa misericordia de Dios que Dios la va a dar cuando la oración es bien dirigida, porque verdaderamente Él sabe que lo necesitamos. A medida que vamos conociendo más al Señor, esa misericordia se va haciendo más grande, porque Él es grande misericordia. Y dice la palabra que también las misericordias de Dios son para siempre. Entonces, hermanos, estamos dispuestos a orar derramando nuestro corazón al Señor, a buscarle en ayuno, a buscarle en oración, a buscarle en arrepentimiento, mostrando nuestra condición verdaderamente como estamos. Estamos dispuestos, hermanos, porque a Dios no podemos mentir, hermano. Nos podemos mentir nosotros mismos o las personas que están a nuestro lado, pero a Dios no le podemos mentir. Todos necesitamos de Dios, todos los que estamos acá, y esa palabra, como dice, es de bendición, porque el Señor la trajo para la iglesia que lo busca totalmente a Él. Entonces, esa palabra maravillosa, el segundo punto que voy a compartir hoy, esa palabra maravillosa también nos va a llevar a aumentar la revelación. Quiere decir que si nosotros no estamos en la oración totalmente, no vamos a tener esa revelación que todos anhelamos. No sé si a quién le ha pasado a veces que no entendemos los textos. Uno llega y, ay, esta palabra, pero yo no la entiendo. ¿Quién no sé qué ha pasado acá? A mí sí me ha pasado.
Porque el Señor quiere una intimidad con Él total. Cuando llega a esa intimidad, miremos qué pasa. ¿Qué le pasó a Daniel? Si son tan amables, miremos el 20, dice acá, que él aún estaba, ¿qué? Hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo. Entonces debemos de confesar nuestro pecado y el pecado del pueblo de Israel y derramar mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios, de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio. Hubo una visión que tuvo Daniel atrás, eso está en el capítulo 8, que no entendía tampoco la visión. Como les digo, a veces leemos y no entendemos. Sí, dice, al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Esa hora, pues estuve averiguando, es la hora 3 de la tarde, que es el tiempo que hacían los sacrificios para el Señor. Entonces, ¿por qué aumenta la revelación? ¿Por qué va a aumentar más? ¿Por qué va a incrementar el conocimiento más de Dios? Porque eso es el anhelo que todos queremos, conocer más del Señor. ¿Quién no quiere conocer más para poder ser alguien guiado totalmente? Porque ese tiempo, un tiempo donde uno ve tanta crueldad, como les decía ahorita, un tiempo que a veces no tenemos dirección, a veces pasa situaciones y nosotros no entendemos qué toca hacer. Entonces la palabra misma nos va a aumentar esa dirección. Pero aquí vemos que habla de un varón Gabriel. Este varón Gabriel, la palabra Gabriel, que significa hombre de Dios, quiere decir un mensajero, quiere decir una persona, porque era un varón, pero aquí era un ángel. Si lo vamos a Lucas 1, 19, 26, pues por tiempo miremos Lucas 1, 16, allá habla de la... Dice que respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel. Entonces aquí confirmamos que era un ángel, ¿sí? Eran los ángeles que actualmente se manejaban en ese tiempo, que eran las personas que hablaban al pueblo, ¿sí? ¿Para qué? Para que anunciaran lo que iba a pasar. Entonces, Gabriel era un ángel, ya tenemos claro que era un ángel. Ese fue el ángel que anunció el nacimiento de ¿quién? De Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Está claro en Lucas, ahí lo habla, ¿sí? Entonces, ¿por qué aumenta esa revelación? Primero, porque Dios da sabiduría de lo alto. En el versículo 22, 23, dice lo siguiente. Y me hizo entender. Entonces vino ese ángel y le hizo entender. Aquí está claramente. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Quiere decir que cuando rogamos al Señor, ahí es donde va a salir la sabiduría. Y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí llega algo donde podemos decir muy amado. Es algo que nos queda como así Daniel era muy amado. ¿Y qué significa? Yo me voy a averiguar qué significa muy amado. Muy amado significa deleitarse en el Señor. ¿Cómo le parece? Deleitarse en el Señor. Entonces quiere decir que la persona que es muy amada es la persona que se deleita en el Señor. Esa es la persona que el Señor lo coloca como muy amada. ¿En qué se va a deleitar usted? Porque hay un salmo que dice 37:4, dice, deleítate en Jehová, que Él te concederá ¿qué? Las peticiones del corazón. Y aquí vemos de que Daniel
era considerado como muy amado. ¿Será que somos muy amados delante del Señor para que nos muestre toda su revelación por medio de la sabiduría? Hemos de preguntarle al Señor. ¿Sí? ¿Quién es una persona que se deleita, que se goza? ¿Quién es una persona que se deleita, que se fascina con todas las cosas del Señor? Cualquier cosita se deleita. ¡Qué hermosura! ¿Quién es una persona que se deleita, que se disfruta la palabra? Oh, Señor, ¿qué palabras tú tienes para nosotros? Es una persona que se deleita. ¿Quién es una persona que se deleita, que es estudioso de la palabra? ¿Quién es una persona que se deleita, que le encanta la oración? Daniel era un hombre de oración. ¿Quién es una persona que se deleita, como lo hicimos ahorita, la alabanza, que le da gloria a un Dios que se merece la gloria, la alabanza? Es una persona que se deleita. ¿Quién es una persona que deleita, que participa en el servicio, pero en gozo? En gozo, el servicio de la iglesia, pero en gozo. ¿Sí? No, porque no podemos participar así cargados, porque no va a ser para el Señor, sino en gozo. Es una persona que se deleita. Mire, entonces Daniel tenía un propósito. Era aquí, ese ángel le decía que le hacer entender. Y la palabra entender significa comprender, tener una idea clara. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la palabra. La palabra para nosotros siempre nos va a comprender. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar? Ahora, el propósito de Daniel era que entendiera ¿qué? La orden. Acá lo dice. ¿Entiendes pues tú la orden? ¿Entiendes tú el mandato? ¿Entiendes tú la palabra? ¿Sí? Ese es el propósito que tenemos nosotros con el Señor, de entender la palabra. También aquí otro propósito que tenía el Señor con Daniel era que enseñarle ¿qué? La visión. Esa enseñarle la visión que le quería darle a entender a Daniel, porque hay un versículo atrás que dice que la visión es para los tiempos. Y ahorita vamos a llegar a eso. Y eso es lo que quiere el Señor, que entendamos los tiempos. ¿Quién no sabe cómo están los tiempos ahora? ¿Será que hay gente que entiende los tiempos? Y dice, no, pues eso es cualquier cosa, pero los tiempos están difíciles. Pero la palabra misma, mire que nos va a entender los tiempos. Tan hermoso la palabra. Cuando la escudriñamos, queremos de entrar al Señor. Esa es la palabra. Entonces hay una palabra que dice, una hermana aquí en la iglesia que aprecio mucho, que me dio una promesa. Salmo 32:8. Esa promesa es espectacular, hermano. Yo te haré entender y te enseñaré, ¿sí?, los caminos que te quiero dar. Ese Salmo 32:8 es algo que nosotros debemos apoderarnos, porque el Señor nos va a dar a entender, es el que nos va a entender. No es por nuestros mismos conocimientos, sino con el conocimiento de la palabra. Entonces, eso es lo que quería el Señor dar a entender a Daniel. Dejarle entender ese propósito que iba a venir, porque ahorita nosotros tendremos la palabra, siempre el Señor va a mostrar lo que va a venir. Porque la palabra es para eso, para mirar los tiempos, para mostrarnos a Cristo, para mostrarnos totalmente qué va a pasar con nuestras vidas. Y esa de aumentar la revelación, hermanos, como les decía ahorita de los tiempos, nos va a llevar a reconocer los tiempos de Dios. A medida que tú y yo vamos aumentando la revelación, el Señor nos va dando una sabiduría, porque la sabiduría va a ser de lo alto. Y Santiago claramente nos dice que la sabiduría del humano, la terrenal, trae tantas contaminación. Santiago, la sabiduría que viene de lo alto. Ya le confirmo Santiago. Qué pena, Santiago 3:13, ¿sí? La sabiduría de lo alto, qué pena, 3:13. La sabiduría de lo alto, y tú lo lees ahí, que dice que los sabios lo entendidos, porque ¿a quién se le dio esa sabiduría? A los sabios entendidos, no. A las personas que, pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no nos altéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría
no es que Él desciende de los altos. El Señor quiere dar una sabiduría que desciende. ¿Y cuál es esa sabiduría que desciende? Que es primeramente, ¿qué? Pura. Una sabiduría que no tiene contaminación. Esa es la sabiduría que va a descender de lo alto. Cuando tú ves que la palabra misma te habla, que no tiene tanta cosa que hay en nosotros, porque en nosotros hay perversidad, hermano. No podemos decir mentiras. Hay tanto engaño y Satanás utiliza ese engaño. Esa sabiduría que viene de Dios es algo que va a ser para nosotros ver los tiempos claramente. Por eso aquí Daniel tuvo una sabiduría que venía de un ángel, porque fue enviado ¿de quién? De Dios. No un ángel que era de la tierra, sino un ángel enviado de Dios. ¿Para qué? Para mostrar los tiempos que Él quiere mostrarnos totalmente. Y aquí vemos algo profético y pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría para entenderlo. Porque es una revelación profética que ya se cumplió y se está cumpliendo parte, que ahorita vamos a leer. Dice en el 24 que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí entrando, pues, para no tomar tanto detalladamente por tiempo, esas 70 semanas, porque aquí según la semana significa 7 años, y uno lo multiplica por 70, son 490 años, que el pueblo de Israel tenía que dar esta revelación. Pero hay algunos puntos que podemos ver aquí que nos puede interesar más. ¿Por qué los tiempos de Dios son hermosos? ¿Por qué esos tiempos de Dios son hermosos? Que, como uno dice, los tiempos del Señor son hermosos. No son como los tiempos de nosotros. ¿Quién no quiere estar en los tiempos del Señor? Es algo que nos encanta, nos gozamos de los tiempos de Él. Pero es que todo queda en el tiempo del Señor. Todo hay que hacerlo en el tiempo del Señor. ¿Por qué se reconoce esos tiempos del Señor? ¿Por qué Dios nos da ese reconocimiento? Porque nos va a mostrar el pueblo porque estuvo en la prueba. Este pueblo, por ejemplo, es el caso del pueblo de Israel, estuvo en una prueba. ¿Y fue para qué? Para prepararse para la venida del Señor. Era la prueba que tenía el pueblo de Israel. Y Daniel claramente lo decía iniciando. Daniel estaba pegado a las palabras de Jeremías. Daniel quería que se cumpliera rápido el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba pasando por fuego. Imagine uno desolado, apartado, tanta aflicción. Estaba pasando por una prueba difícil el pueblo. Entonces, ¿para qué? Para purificar también. Para que volvieran a su tierra. ¿Con el fin de qué? Que anhelaba Daniel restablecer los muros. Porque sabemos que los muros de Israel también están destruidos. ¿Para qué también? Para que la ciudad estuviera totalmente preparada para esa venida del Señor. Sabemos de que muchos no estaban preparados, porque muchos tampoco estaban siguiendo al Señor. Sino era una porción pequeña que era escogida, ¿para qué? Para que pudiera mostrar a Cristo. Y acá dice, esa profecía dice que el pueblo y sobre su santa ciudad, para terminar, ¿qué? La prevaricación. La palabra predicación significa rebelión. Para terminar la rebelión, la desobediencia. ¿Sí? Quería terminar. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perturbable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en el tiempo del angustioso. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Dejémoslo ahí un momentico. Entonces, ¿para qué también nos
nos reconoce el tiempo. ¿Para qué podemos reconocer el tiempo de Dios? Aquí nos dice cuando Cristo viene y para que Cristo fue quitada la vida. ¿Por qué quería el pueblo, Dios, para colocar al pueblo de Israel eso? Porque sabemos de que Daniel anhelaba siempre que su pueblo regresaba, pero Dios tenía un propósito grande con ese pueblo, porque era el pueblo que tenía que anunciar al Mesías. Todos estaban esperando un Mesías. Entonces la historia también de Jesús, los discípulos hablan que están esperando un Mesías. Cristo es el Mesías que estaban esperando. Y Cristo quería venir ¿para qué? Para mostrar totalmente quién era Él. Cristo venía a venir ¿para qué? Para acercarnos a Él y para hacer puente para con Dios. ¿Para qué quería que venir también Cristo? Para darnos a conocer al Padre a través del Evangelio. Quería hablarle lo que Dios había hecho, porque sabemos de que el pecado que venía al pueblo era un pecado original, que era de Adán y Eva. Era un pecado que estaba totalmente contaminado. Para eso quería venir Cristo también. ¿Para qué también quería venir Cristo? Para poder restaurar y edificar su pueblo. ¿Para qué quería venir Cristo también? Para librar el pueblo de la esclavitud. Tenía que venir Cristo para eso. Y también para ser modelo de rescate dentro del pueblo. Ser un modelo para que lo miraran como el que iba a rescatar al pueblo. Por eso Dios mandó a Cristo. Pero aquí también dice que el Mesías tiene que morir. Y Jesús claramente también lo anunciaba a sus discípulos. Siempre les decía, ya hay una historia de Pedro que Pedro no entendía. Y no entendían por qué había de morir. Pero el Mesías tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir el Mesías? ¿Por qué habían de quitar la vida al Mesías? Porque el Mesías era el sacrificio perfecto para Dios. Porque Dios tenía un plan con su pueblo. Pero muchos no lo siguieron. Muchos lo abandonaron también. Porque el plan que tenía Dios con su pueblo era perdonar los pecados. Perdonar todo lo que tenía ese pueblo. O tener una vida eterna. Porque fue un pueblo escogido por Dios. Pero ahorita nosotros estamos en la santa ciudad. Nosotros somos redimidos por Cristo. Esa era obtener esa vida eterna también. ¿Para qué? Para poder recordar. Pero aquí vemos de que Jesús le recuerda a los discípulos que Él vendrá por su iglesia. Entonces, esa era para el tiempo de Daniel. Pero para nosotros, Cristo está en nosotros porque Él va a venir por su iglesia. Entonces la venida del Señor es importante, hermanos, porque Él va a venir por su iglesia. También aquí nos habla de un hombre que se va a levantar. Habla en el versículo 27 que dice, y por otra semana confirmarás el pacto, porque sabemos del pacto, o muchos escritores ahí dicen que ese pacto fue cuando Jesús pasó, es decir, cuando Juan el Bautista le pasó a Jesús, fue un pacto que iba a confirmarse, ¿sí? Sabemos de que el anunciador para que llegara el Mesías fue Juan el Bautista. Entonces iba a confirmar un pacto, ¿sí? Y la mitad de la semana cesará, pero hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sabemos de que ahí, sabemos que el único sacrificio, como lo vimos ahorita, era Cristo. Ahí va a dar la muerte totalmente del Señor. Y también dice acá, después con la muchedumbre de la abominación verdadera, de la desolación, de el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sabemos de que aquí Jesús también habla mucho de la abominación desoladora, ¿no? Eso está en el versículo 24 de Mateo. Él habla mucho de lo que tiempos que estaban viniendo. Pero aquí ese desolador, estuve mirando quién era el desolador, porque dice que va a venir, vendrá un desolador hasta que venga y la da a consumir. Ese desolador me representa que era el anticristo. Y ese desolador es el que va a mostrar la obra de Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Satanás? ¿Por qué quiere Satanás mostrar su obra? Porque Satanás lo que quiere es que interrumpamos, hermano, la comunión que tenemos con Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Que usted no tenga comunión con Dios. Imagine un hombre con comunión con Dios. Entonces, para eso viene el desolador, para que interrumpamos la comunión. Pero aquí también nos habla
En primera de Juan nos habla también, 2:23, que hay unos anticristos. Y uno de esos anticristos son los que niegan a Cristo. Son los desoladores, los que van a negar a Cristo. También dice que en Apocalipsis 13, dice que alguien que va a hacer grandes señales. Sí, se va a mostrar con grandes señales. Va a engañar totalmente, ¿quién? A todos los moradores, mostrándoles cosas que no son. Son anticristos que van a venir. Lo muestra también. Entonces, es el desolador que va a estar. Pero acá lo dice claramente. Y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. ¿Quién va a venir ahí? Entonces la palabra misma me va a mostrar que, por lo último, que vendrá la justicia eterna. Y esa justicia eterna aparece en el versículo 24, donde lo que se va a mirar, dice que, y traeré la justicia perdurable. Esa justicia es el reinado eterno del Mesías, el que va a venir a reinar por nosotros. Ese Mesías que tú y yo anhelamos, que estamos esperando, es el que va a tener la justicia eterna. Entonces, hermanos, Dios siempre va a mostrar todo lo que está acá. Pero lo va a mostrar primeramente a los que le aman, los que son muy amados, a los que lo buscan con una devoción total, su palabra, que se enamoran. Ahí el que le va a mostrar. Daniel era un hombre enamorado de su palabra. Daniel quería conocer la verdad, como muchos de nosotros. Daniel quería experimentar lo que iba a pasar con el pueblo, porque el tiempo se estaba acercando. Recordémonos que ya seguía poquito tiempo para que el pueblo podía regresar, porque esa era la promesa de Daniel. Entonces, hermano, ¿qué a ti te maravilla de la palabra? ¿Qué maravilla para ti es la palabra? ¿Será que te llena de esperanza? ¿Será que la palabra a ti te lleva a tener una oración ferviente? Una oración de que el Señor verdaderamente te hable, quite todo lo que hay en tu corazón. ¿Será que te anhela también que tú puedas ver cómo es mi condición frente a la vida? ¿Será que la palabra también nos va a aumentar? Y ese es el anhelo que todos queremos, que nos aumente la revelación. Hermanos, el llamado del día de hoy, hermanos, para que nunca se nos olvide, Dios quiere hombres muy amados. Dios quiere hombres que estén totalmente buscándole en todo tiempo. Dios quiere que su iglesia lo busque. Y en Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia para recibir misericordia y gracia por el oportuno socorro. Eso es lo que quiere Dios en esta mañana, porque Él ya venció, hermanos. Él ya venció las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen poder, porque Dios ya hizo toda la obra por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. A medida que tú y yo conozcamos más al Señor, hermanos, créame que vamos a ser diferentes. Vamos a ser diferentes, mirar las cosas diferentes, miramos los tiempos, porque los tiempos, hermanos, están difíciles. La palabra claramente lo dice en Timoteo. Vendrán gentes burladoras, ¿sí? Vendrán gente que no quieren al Señor. A medida que vamos buscando al Señor. Entonces, hermanos, como yo y como ustedes, debemos de anhelar esta palabra. Esa palabra que ya la tenemos nosotros. Porque ese tiempo de Daniel era por revelación, hermanos. Estamos en la gracia. Aprovechemos esa gracia todos los días para que pueda aumentar el Señor en nosotros. Pidámosle al Señor, hermanos. Pidámosle al Señor, primero, que nos deje buscar, que vamos a buscarlo a Él. Pidámosle al Señor que esa esperanza que hay en las Escrituras, que trae para nosotros sabiduría, que va a traer tantas cosas para nosotros, que sea Él que nos pueda llenar. Por eso, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Así como esta mujer, María, Señor, llegó a tus pies y se sentó a oír tu palabra.
Hoy te pedimos, Señor, en el nombre del Cordero de Dios, que quita todo pecado. Te pedimos, Padre, que nos lleves, Señor, a eso. Gracias, Padre, porque hoy nos estás permitiendo, Señor, escuchar esta palabra. Esta palabra es para nosotros, Señor. Ese es el tiempo inexacto, Señor, que hoy debemos de tener claro que tú nos estás hablando, que debemos de buscarte a ti, Señor. No debemos de buscar otras cosas, de enfocarnos solamente en ti. También nos estás hablando, Padre, de buscarte en oración, de buscarte en ayuno, Padre, de buscarte, Señor, cómo está nuestra condición delante de ti. También, Padre, este es el tiempo donde tú, Señor, quieres que hagamos una oración especial, Padre, que nos saca de nosotros tanta religiosidad, Padre. Te lo pedimos en esta mañana. Quita religiosidad de tu pueblo, porque tu pueblo, Señor, se ha equivocado tanto, Padre. Nos hemos equivocado tanto, Padre, porque no te hemos conocido a ti. No hemos ido a las enseñanzas. Tu palabra también dice, Señor, que tu pueblo padeció por falta de conocimiento, Padre. Cesó el conocimiento, Padre, porque no te buscaba a ti, no anhelaba estar en tu comunión. Perdónanos, Padre. Perdona, Señor, este rebaño, Señor, que tú quieres levantar, Padre, en este lugar que te alabamos, Señor, te bendecimos. Padre, te pedimos también que nos enseñes a alabarte a ti, Señor. Tú que eres Señor, tú que eres Dios grande, tú que eres merecedor, Señor, de todo, Padre. Y eres un Dios temible, Señor, para todas las cosas. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos llenes de ti. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre del Cordero de Dios, que nos transformes, Señor. Que nos hagas cada día más a ese varón perfecto. Que tu palabra nos lleve, Señor, a conocer a Cristo. Allá donde debemos de estar nosotros, conociendo al perfecto varón, Señor, que va a reflejar, Señor, nuestras vidas. Perdona, Señor, ese pecado que hay en nosotros. Perdona cuando no reconocemos, Señor, que en nosotros hay incredulidad, Señor, hay duda. Cuando no reconocemos que hay maldad en nuestro corazón, que nos creemos que estamos bien, Padre, pero es mentira, Señor. Tú conoces todo nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que falta algo, que eres tú, Señor. Y la única necesidad, como tú lo decías, esa necesidad es la parte amorosa que tú tienes para nosotros, que nos da vida eterna y vida en abundancia, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, es un día donde tú nos bendices con esta palabra. Hoy creemos en la palabra de Dios. Hoy creemos que la palabra de Dios va a ser transformada en nuestras vidas, Señor. Esta palabra no se la va a robar el enemigo. Hoy creemos que tú tienes el poder de pisar todo aire, Padre, porque el poder de la palabra, Señor, la pedimos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso. Y hay un Dios misericordioso, hay que darle la gloria. Y eres tú, Señor. Gracias por permitirnos hoy, Señor, poder escucharte a ti. Porque somos pecadores, Padre. Y no lo merecíamos, Señor. Pero por tu gracia, Señor, estamos aquí. Por tu gracia nos has traído con lazos de amor. Porque tú eres el que nos trae hoy, Padre. No nadie más que nos traes. Eres tú que nos traes hoy, Padre. Por eso te damos la gloria a ti. Te bendecimos, Padre. Te damos a ti el honor. Tú que eres Rey de Reyes. Y gracias por enviar, Señor, tu palabra, Señor. Con esos siervos, Señor, que tú inspiraste para que nosotros pudiéramos escuchar la verdad de dónde veníamos. Te damos a ti la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina y va siempre a vivir en nuestras vidas. Amén y amén. Es la confusión. Nos hemos olvidado que tú eres el único Dios. La vergüenza